Hola, ¿cómo se va? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bueno, ahora sí podemos empezar con la presentación. Hola a todos y todas, soy Fede, voluntario del Departamento de Incidencia e Investigación Política de Cohouse, y le damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algunos temas que queremos saber los ciudadanos a pie. Como siempre, hacemos tres aclaraciones. EcoHouse no tiene un partido político o una religión definida e invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos a ir directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después vamos a subir esta conversación a YouTube, así como salió sin editar, así la tenemos muy rápido. Ahora sí, saludamos a Alfredo Lorenzo, senador nacional por Chubut del Frente de Todos, que nos va a contar sobre el proyecto de ley que busca declarar el agua potable como un derecho humano. Ahora sí, Alfredo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder hablar de estas cosas, ¿no? Además, me parece en un momento muy pertinente de hablar de temas que serán centrales seguramente en la agenda pública, no solamente acá, en nuestro país, sino en todo el mundo. Así que eternamente agradecido por este gesto y por compartir estos minutos para poder hablar de un tema que me preocupa no de ahora, pero creo que toma mucha más relevancia en estas circunstancias, ¿no? Tal cual, súper importante. Así que bueno, si querés hacer una mini introducción para los que nos están viendo acerca del proyecto de ley que presentaste sobre el derecho al agua potable como un derecho humano, ¿nos querés contar un poquito cómo va a funcionar y bueno, qué plantea? Bueno, es un proyecto sobre el que venimos trabajando del año 2017. Hubo otros proyectos también, pero nunca pudimos encontrar las coincidencias necesarias para poder llegar a sancionar un proyecto que obviamente cada día se hace imperativo poder hacerlo. El proyecto es muy sencillo en sus fundamentos y en lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Es el objeto de esta ley. Este es el proyecto 1024, nuevamente lo hemos presentado este año otra vez. Lo que pretende es establecer el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente para usos personales y domésticos como un derecho humano fundamental. Toda persona, dice el texto, tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para su uso personal y también para su uso doméstico. El artículo 2 tiene la mirada sobre la responsabilidad que deben asumir las autoridades provinciales y municipales y los estados en toda su magnitud, que deberán velar por la protección de este derecho y según corresponda también garantizar el suministro de una cantidad mínima y vital de agua potable a las personas y fundamentalmente a los grupos vulnerables. Y creo que lo estamos viendo y creo que en la pandemia ha quedado demostrado que cuando no tenemos la cantidad de agua potable suficiente es muy difícil poder cumplir con las normas mínimas necesarias para poder protegernos de este virus. Por eso digo, yo creo que el virus tiene hasta connotaciones pedagógicas, si se quiere, lamentablemente. La crueldad del virus también nos pone de manifiesto y nos pone donde nos tiene que poner a cada uno de nosotros en las responsabilidades públicas, qué es lo que tenemos que hacer frente a determinado tipo de circunstancias. Y Tal cual. también, Ah, sí, con te eso teníamos, escucho, no, sí, no, una duda. simplemente un tema que me parece central. Cuando uno declara de interés público la promoción del uso racional, equitativo y sustentable del agua potable, también nosotros demandamos, y esto es en el artículo número 3, que la falta de pago por parte del titular de un servicio de provisión de agua potable no puede dar lugar a la interrupción del mismo y por lo menos se tiene que garantizar mínimamente el suministro de agua potable. Estos son los cuatro pilares que tiene este proyecto de ley. Luego obviamente está fundamentado con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en Argentina, donde hay casi 1.000 millones de seres humanos que hoy carecen de acceso al agua potable. Así que bueno, en líneas generales este es un poco sobre los principios que hemos venido trabajando. Excelente, buenísimo, sí. Una de las preguntas que teníamos anotadas era acerca de, si bien el proyecto contempla cuando una persona no paga más el servicio, ¿qué pasa con estas personas que todavía hoy no tienen servicio? Como ya hay 4 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en Argentina, ¿cómo va a estar contemplado esto en el proyecto? Bueno, cuando nosotros lo declaramos esto como un derecho fundamental,
es lo mismo que está ocurriendo, no obviamente con la implicancia que tiene el acceso al agua potable. Cuando hablamos también del acceso a Internet, hoy ya también estamos hablando del año 2011 de un derecho humano. Creo que hay que trabajar para darle fiel cumplimiento. Creo que se va a regenerar, porque esta es la palabra, me parece, el mundo. Lo que va a ocurrir después de la pandemia no es la reconstrucción, porque la reconstrucción estaríamos hablando en términos similares de lo que hemos visto hasta ahora en el mundo, de tanta indiferencia, de tanta desigualdad, de tanta injusticia. En los últimos meses hemos visto cómo 26 personas tienen la misma cantidad de dinero que 4.600 millones de personas. Estas son las desigualdades. Creo que la pandemia nos ha puesto, con esa crueldad que tiene el virus, nos ha puesto al descubierto cuáles son las falencias que tiene esta organización mundial. Y me parece que lo que tenemos que trabajar es por cuestiones elementales. Los que tenemos naturalmente agua, parece que naturalmente tenemos agua y que en realidad todo el mundo la tiene. No, esto no es tan así. Hay que ir, por ejemplo, no hace mucho me tocó ir a la India y realmente cuando uno va a la India se da cuenta, digamos, de lo que significa la carencia, de Sí. cuestiones mínimas como es el agua potable. Pero también nos pasa acá. Miremos lo que ha pasado en los barrios vulnerables, en Capital Federal, donde más impactó el virus. Justamente donde el agua potable es una necesidad básica todavía insatisfecha en la sociedad. Por lo tanto, pongo yo el acento en esto porque me parece que en serio estamos atravesando un proceso de aprendizaje, de refrescar cuestiones elementales como tener agua potable, que si no nos pegamos nosotros a veces duro contra la realidad como nos está pasando, parece que es una cosa que no le pasa a la gente, le pasa a millones de argentinos y Tal millones cual, de personas en el mundo. lamentablemente. Y por eso queríamos saber también qué implicaba en concreto, una vez que se declare el derecho que ya tiene que declararse, qué pasaría el día después que se declare la ley. ¿Una implicancia concreta ya está estipulado? Es que los estados están obligados a dar cumplimiento a que todo el mundo tenga acceso al agua. Digamos, tiene la obligación el Estado de trabajar para dar cumplimiento a estos objetivos. Si bien uno puede pensar que esto forma parte de los discursos, de las campañas electorales, pero en la práctica nos damos cuenta que esto no es así. En realidad queda como una expresión de deseos. Hoy ya no puede ser así. Sancionada la ley, todos los estados, tanto nacional, provinciales y municipales, están obligados a garantizar mínimamente para el uso doméstico y lo mínimo el suministro de agua potable. Por lo tanto, habrá que reconfigurar partidas presupuestarias, habrá que repensar, creo yo, la organización comunitaria de una manera totalmente distinta a lo que, por lo menos hasta lo que hemos visto hoy, como parte de lo que muchos suponen es la forma normal y habitual de vivir. No es tan normal ni tan habitual tener agua potable, sino las consecuencias están a la vista, ¿no? Tal cual. Y otra pregunta que teníamos era, como bien usted decía en la introducción, que usted planteó este proyecto ya en el 2016, en el 2018. Queríamos saber qué había pasado, si se había truncado en el Congreso este proyecto, y por eso la necesidad de volver a presentarlo ahora en 2020. Sí, yo te tengo que responder. ¿Cuáles fueron las motivaciones por las que no hemos logrado avanzar con el proyecto? Yo realmente no las encuentro. No quiero ni personalizar ni encontrar, pero realmente me he visto sorprendido con las negativas a poder avanzar con el proyecto, porque no solamente es hay otros proyectos, todos apuntan exactamente lo mismo, pueden variar matices, pueden cambiar, pero no hay demasiado para trabajar acá. Yo creo que no es tan complicado ni desde el punto de vista ideológico, ni político partidario, no hay ninguna concepción, ningún marco ni ideológico de ninguna naturaleza, digamos, que puede impedir que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. No lo hay. Y sin embargo, yo no puedo responderte por qué razón no tenemos sancionada esta ley, que parece como elemental, necesaria. Es como poner, es negarnos, voy a hacer un paralelismo, es como negarnos a decir, bueno, la educación primaria no tiene que ser obligatoria, nos cuesta sacar una ley para que sea obligatoria. Bueno, Claro, de la misma
Y Lo desde la llevo al otra, absurdo. sí, y los argumentos que se presentaron, argumentos en contra de la ley, que fue en 2016 y 2018, porque realmente parece muy, muy loco, ¿no? ¿Qué argumentos presentan las personas? Bueno, no, realmente no, porque técnicamente hay que ver si el Estado tiene los recursos. Bueno, en realidad son eufemismos, no hay un argumento que yo digo, te digo, mira, hay un argumento sólido. Acá lo único que se necesita es declarar esto y trabajar y en todo caso ver cómo asignamos partidas y recursos. Yo creo, si en Capital Federal, cuando vos ves que hay barrios vulnerables a 3 cuadras donde se hacen obras que cuestan miles de millones de dólares, digo, no, bueno, evidentemente, ¿cómo priorizás la asignación de recursos en las necesidades básicas de una comunidad? Evidentemente está distorsionado. Hay algo que no entendemos, no terminamos de entender. ¿Mm? Claro. Y con respecto a esto, también queríamos saber si el derecho al agua potable ya no estaba contemplado en la reforma del 94 de la Constitución cuando se jerarquizó la Declaración Americana por los Derechos Humanos. Sí, claro, sí. Hay, obviamente que no, inclusive nosotros tenemos acuerdos marcos firmados con otros países, con, digamos, nosotros el Pacto de San José de Costa Rica, digamos, hay muchos pactos donde velan por el cumplimiento de los derechos humanos que hemos incumplido, y este es uno de los tantos. Por eso, más allá de los pactos, que uno adhiere, los estados adhieren a estos pactos, pero lo que queremos es una ley, porque una ley te obliga a dar cumplimiento justamente a este objetivo. Yo tengo confianza, tenemos un gobierno y un momento histórico en la vida de la humanidad que nos tiene que hacer reflexionar sobre esto, por eso yo confío en que va a ser muy factible que rápidamente nosotros podamos sancionar la ley. Lamentablemente tenemos, a veces uno siente que tiene que pasar y atravesar, mira, los grandes cambios en la historia, lamentablemente, entre ese antes y ese después siempre hubo un hueco donde hemos sumergido mucha sangre y mucho escombro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no nos tropezamos, si realmente no nos enfrentamos a situaciones traumáticas, cuestiones que son evidentes, que son de sentido común, no les prestamos demasiada atención. Y estamos atravesando un momento histórico en el mundo donde creo que nos tenemos que dar cuenta qué es lo importante y qué es lo secundario. Y que a veces la voracidad del ser humano, particularmente por lo material, tiene que quedar a un lado, y en esto yo voy a incluir muchas cosas. Fíjate que hemos dado un paso importante cuando estamos hablando de la conformación de un Consejo Económico y Social. Históricamente fue así. Los gobiernos siempre anhelaron tener un Consejo Económico y Social. Y ahora hay una tercera pata que a mí realmente creo que lo celebro, que es el ambiental. Económico, social y ambiental. Tiene que ser sustentable en esas tres dimensiones. Y en esto podemos abrir un abanico de cuestiones. Podemos, por ejemplo, si hablamos del económico, social y ambiental, discutir el tema de la minería, que tal vez es el tema que aparece con mayor fuerza cuando vos querés llegar a un equilibrio en estos tres aspectos que tienen que ver con la vida misma de los pueblos. Bueno, ahí te dejo como un disparador. Digo, ¿cómo aplicamos ese concepto? Por ejemplo, nosotros en la provincia del Chubut tenemos el principal yacimiento de plata o el segundo en importancia a escala mundial. Está asentado sobre una cuenca, sobre un acuífero, que es el más importante de la Patagonia Argentina. Es el más importante de la Patagonia Argentina. Y está a metros del río Chubut, que abastece de agua potable a todas las zonas productoras que están aguas abajo del río Chubut. Bueno, acá hay un tema que tendremos que resolver como Estado, porque el Estado está de acuerdo en avanzar con la minería. Ahora, ¿cómo vamos a conciliar, si es que este tema llega finalmente al debate, cómo vamos a conciliar estos aspectos con temas como los que estamos debatiendo y como los que estamos poniendo ahora en discusión? Es todo un tema, pero nos tenemos que enfrentar a esa problemática, nos tenemos que enfrentar a ese dilema casi crucial que tiene que definir un mundo nuevo. Tal cual, sí, sí, y siempre teniendo en cuenta la voluntad de la gente. Es sumamente importante cuando se llevan proyectos como los megamineros, que se hagan referéndums y que se le pregunte a la gente, porque si no, bueno, se pone en juego la democracia, ¿verdad? Cuando hablamos de los representantes del pueblo, es sumamente importante
que por ejemplo en localidades como Esquel, cuando se hizo el referéndum y la gente dice que no, respetar cuando la gente dice que no, ya que, bueno, por suerte y gracias a Dios vivimos en democracia. Otra pregunta que también quería hacerte era, los beneficiarios directos de esta ley serían las personas que hoy ya tienen acceso al agua potable y que no pueden cortárselo, o cómo contemplaría a las personas que hoy no tienen acceso al agua potable. A ver, los que tienen acceso al agua potable, obviamente es un bien, digamos, y pagan por ese servicio y uno considera de que el problema no tendría por qué estar ahí. El tema está en que estamos obligando a los estados a que aquellos barrios vulnerables y, a ver, no quiero hacer mención a lo de Capital porque no quiero entrar en esto que se contamine a veces con las cuestiones partidarias y me parece un tema partidario, no es un tema de izquierda o de derecha, pensar que hay cuestiones prioritarias como el tema del acceso al agua potable. Pero lo estamos viendo en barrios de Capital Federal que, creo yo, si hubiésemos tenido la posibilidad de poder contar con esta ley con mucha mayor anticipación, seguramente muchas familias hoy tendrían asegurada el agua potable y no estarían enfrentando situaciones dolorosas en su ámbito familiar o en su ámbito barrial. Este es un tema. Obviamente que habrá que trabajar mucho, no solamente que podemos reflexionar sobre todo esto, sino que no nos olvidemos que tenemos el déficit fiscal se ha multiplicado por 10 en la República Argentina frente a estas circunstancias, en el equilibrio de la salud y la economía estamos realmente en un problema que habrá que ver cómo lo resolvemos, no es que vamos a ir a un lugar, salimos de esta situación y rápidamente podemos decir esto es ley y rápidamente no hay un solo ciudadano en la República Argentina que carezca de agua potable. Pero creo yo sí que lo que tenemos que hacer es cómo jerarquizamos prioridades, cuáles son las prioridades que tenemos. Si vamos a gastar tanta cantidad de plata para el espacio, para mantener plazas públicas, como el presupuesto que necesita la Matanza, por ejemplo, bueno, yo creo que ahí vamos a tener que repensar las cosas. Yo creo que el tema, ¿cuál es el orden de prioridades que tiene el Estado? Y ahí, en ese orden de prioridades, creo que esto tiene que estar por encima de todo. 100%. Y qué importante el tema de la educación, desde Ecohouse sostenemos que es la matriz del cambio, y queríamos saber si pensaba incluir en su proyecto el tema del cuidado del agua que le podemos dar los ciudadanos y la importancia de la misma para educar a la población. Bueno, ese es otro factor, porque uno le reclama a los estados, pero cuando hay agua, nosotros creo que culturalmente no tenemos el respeto que hay que tenerle al agua, que es un recurso finito y cada vez más escaso en el mundo. No nos olvidemos que creo que el 95% del agua que tenemos, porque muchos dicen, bueno, de agua nos sobra, tenemos el 95% de agua que tenemos en el mundo y el 2,5% es agua dulce. Pero el agua dulce es un recurso cada vez más finito y lo podemos ver en distintos lugares. Si no, te invito a mirar la Patagonia Argentina y cómo avanzó la desertificación por varias causas, ¿no? No solamente por la falta de agua, sino podemos hablar en Santa Cruz el impacto que ha tenido la minería, cómo afectó las cuencas. Pero en esto, no quiero salir de tu consulta, pero en esto la educación y el uso responsable del agua, me parece que esto es vital. No solamente obligar a los Estados, sino que nos obliguemos nosotros a que 250 litros diarios de agua potable es más que suficiente. Digamos, sin embargo, el promedio de agua, de consumo de agua que nosotros tenemos, yo te voy a decir, mirá, fíjate las contradicciones, por ahí los ejemplos son mucho más contundentes que cualquier otra explicación con retórica teórica. En Comodoro Rivadavia nosotros traemos el agua de 150 kilómetros, lo traemos del lago Múster. Comodoro Rivadavia no tiene agua potable, 150. Ahora, como tenemos el agua garantizada, o casi garantizada casi todo el año, diariamente, nosotros tenemos un consumo promedio de casi 800, 900 litros por día. Gastar como ser humano, un ciudadano, 800 litros diarios de agua en el desierto, eso también es un tema que nosotros tenemos que resolver. Y eso lo hacemos nada más que con educación, con cultura, con campañas de concientización. No podemos en el desierto
en un lugar donde no hay agua porque la tenemos, porque la tecnología nos permite acercar el agua potable, de un lugar que cada vez achica más sus fuentes de provisión de agua potable. Es decir, gastar 800 litros por día por persona de agua realmente es un tema que no tiene ningún tipo de justificación. Y ahí está la Buenísimo. educación que vos preguntabas. Buenísimo, Alfredo, ya estamos sobre la hora, no te queremos robar más tiempo. Para los que recién se suman, estuvimos hablando con Alfredo Luenzo, senador nacional por Chubut del Frente de Todos, que nos contó sobre el proyecto de ley que busca declarar el agua potable como un derecho humano. Ya tiene estado parlamentario y todo esto lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Como saben, esta sección es cortita y al pie, así que bueno, nos vemos la próxima. También invitarlos a todos y todas, ahora a las 6 tenemos una nueva sección de paradigmas, donde vamos a estar hablando con diferentes religiones acerca de la crisis climática y ecológica a la cual nos estamos enfrentando. Así que, Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas y cuídense. bueno, a ustedes el agradecimiento y ustedes son el eslabón y la cadena que nos va a permitir tener un mundo como lo hemos deseado nosotros a veces en la retórica ideológica, partidaria o por principios de cualquier otra naturaleza. La religión es un dato interesante para poder discutir también, pero son ustedes los responsables de que, primero, de que nos obliguen que esto sea realmente una ley que tengamos que sancionar rápidamente y luego sufrir el cumplimiento. Guardianes de ese desafío que tiene el mundo por delante. Te agradezco, les agradezco a todos muchísimo y les mando un fuerte